Hoy quiero tocar un tema importante que pueden estar viviendo muchas familias en estos tiempos con los hijos y es aprender a manejar los sentimientos, ¿cierto? Cuando una madre tiene angustia, cuando un padre tiene miedo, por lo general los niños leen eso de manera inconsciente y lo que tratan es al máximo porque los padres estén bien y por tratarlos de salvar. Y eso es generarles una responsabilidad a los hijos que no les corresponde. Entonces es muy importante que un padre o que una madre, que si un hijo la ve llorando, la ve con tristeza, la mamá le explique al niño o a la niña que ella tiene una tristeza, pero que ella se hace cargo de esa tristeza y la que cuida es ella, ¿cierto? Porque muchas veces las mamás permiten que sean los hijos los que hagan esa tarea de cuidar y ahí los ponen en un lugar que no es. Uno muchas veces escucha que los adultos le dicen a los niños, usted ya es el hombre de la casa, cuide a su mamá. Y ahí lo ponen en una responsabilidad que no le corresponde y se dedica toda la vida a salvar mujeres, ¿cierto? Entonces lo importante es que mamá aprenda también que yo puedo tener una tristeza, que puedo sentir un dolor muy grande, pero también tengo que cuidarme al máximo que mi hijo no tenga por qué ver eso en mí. Si yo tengo una tristeza muy grande, voy y lloro en una parte donde pueda estar sola. Hombre, que mi hijo se dio cuenta, le explico que es una tristeza que yo tengo, pero que yo me hago cargo de esa tristeza, para que el hijo o la hija nos crean que tienen que salvar a los padres. Hace mucho tiempo yo atendí a una pareja que me contaba que la hija de 7 años, cada que ellos discutían, se paraba en el medio y les decía, primero habla el uno y después habla el otro. Entonces yo me hacía la pregunta como, bueno, aquí quién educa a quién, porque una niña de 7 años les tiene que decir a los papás cómo tienen que discutir, ¿cierto? Entonces lo importante es que uno exprese los sentimientos, pero que no cargue a los hijos con algo que no les corresponde y con que les ayude también a los hijos a expresar los sentimientos. Muchas veces un niño tiene rabia y la manera de expresar esa rabia es tirando las cosas, haciéndola. Si él o un papá o una mamá se le acerca y le dice tienes rabia, es normal que tengas rabia, pero la tienes que aprender a expresar de manera diferente. Entonces el niño puede aprender a expresar la rabia de otra manera. Pero si a uno lo, lo, lo coartan o no lo dejan expresar esos sentimientos, siempre se quedan ahí. Y cuando somos adultos, eso es lo que termina generando un destino muy distinto. Entonces la invitación es muy clara y es una mamá si tiene ganas de llorar y si quiere llorar y si tiene un sentimiento de tristeza muy grande, se puede aislar, ¿cierto? Y si un hijo la ve, pues sí le puede explicar al hijo que ella se hace cargo de esa tristeza y no tiene que ser el que se haga cargo. Eso va generando un orden y va generando una estabilidad. Cuando los hijos sienten que los padres son adultos, ellos están tranquilos. Cuando un hijo siente que los padres no son adultos, entonces él tiene que empezar a hacer un montón de cosas para ser adulto y para resolver un montón de cosas que no le corresponden. Y ahí le generamos un desorden tanto al niño como a todo el sistema familiar, porque entonces los padres muchas veces son comportándose como niños y los niños comportándose como adultos. Entonces cuando empiezan a ser adultos se empiezan a comportar igual que los padres como niños y vuelve otra vez el ciclo y entonces terminamos repitiendo la historia de los papás sin darnos cuenta. Entonces la invitación es muy clara, aprende a expresar los sentimientos y aprende a decir cuando hay rabia, cuando hay tristeza, y delante de los hijos, pues es muy importante que los hijos no se den cuenta muchas veces que hay dolores y hay tristezas. Hombre, que si se dieron cuenta, listo, explíqueles. Muchas veces hay papás que por rabia con el otro le cuentan a los hijos cosas íntimas a los hijos y a uno no le corresponde conocer cosas íntimas de los padres. Lo mismo pasa cuando los hijos somos adultos, no tenemos por qué contarle cosas íntimas a nuestros padres. Eso genera todo un desorden en la vida de nosotros. Entonces la invitación hoy
es aprende a expresar tus sentimientos y aprende a explicarle a tus hijos que cuando hay tristeza tú puedes estar triste y que eso tú te haces cargo de eso, pero que ellos no se tienen que hacer cargo de las tristezas de los padres ni de las angustias de los padres.